Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la estequiometría y las relaciones justamente medidas. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a definir conceptos importantes, vamos a relacionar esos conceptos, vamos a comprender la importancia de ellos y a realizar algunos ejercicios prácticos guiados. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, la idea de esta clase entonces es que ustedes entiendan esos conceptos básicos, que entiendan cuál es la relación entre ellos y que hagamos algunos ejercicios prácticos guiados de manera de que ustedes puedan entender cómo se desarrollan estos ejercicios. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vean este material y luego en clase, o sea, en el momento que nos encontremos, podamos resolver esos ejercicios de manera colectiva y aclarar dudas y plantear posibles experimentos que nos lleven a una mejor comprensión de este tema. Entonces, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es la manera en la que medimos las reacciones químicas. Es la manera en la que nosotros podemos medir los reactivos, podemos medir los productos y podemos medir lo que sucede en cantidades en esa reacción química. También estudia entonces la proporción de estos elementos durante esa reacción. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos importantes que tenemos que tener claros cuando vamos a hablar de estequiometría? Uno de los principales conceptos es el mol. El mol es una medida de cantidad de sustancia que fue consensuado y determinado por el Sistema Internacional de Unidades. Este concepto de mol está directamente relacionado con el número de Avogadro, que es el siguiente concepto. Ese número de Avogadro entonces representa la cantidad de unidades o el número de unidades elementales por el que están constituidos un mol. Es decir, un mol de átomos, por ejemplo, equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Lo que quiere decir que un mol de cualquier cosa va a ser 6,022 por 10 a la 23 elementos de esa cualquier cosa. Siempre el número de Avogadro va a ser el mismo y va a estar asociado a esas unidades elementales en las que está constituido ese mol de sustancia. Los otros dos conceptos que vamos a estudiar en esta clase se refieren a la masa atómica y la masa molecular. La masa atómica no es más que la masa que tiene un átomo de algún elemento químico y su unidad de medida es el UMA. En cuanto a la masa molecular, se refiere a la masa que tiene un compuesto químico y está conformada por las sumas de las masas atómicas de los elementos que lo conforman. Por ejemplo, si yo tengo un dióxido de carbono CO2, yo voy a tener el peso de una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno, siendo que el carbono tiene un peso una masa atómica de 12 UMA y el oxígeno tiene una masa atómica de 16 UMA. Entonces el dióxido de carbono CO2 va a tener un total de 44 unidades de masa molecular. Ok, entonces ¿cómo relacionamos estos conceptos? Si se fijan, nosotros tenemos que el número de moles o los moles está justo en el medio de este gráfico. Si vamos del número de moles a número de átomos o moléculas, vamos a multiplicar por el número de Avogadro. Si queremos llevar el número de átomos o moléculas a moles, dividimos por el número de Avogadro. Nuevamente en moles, si queremos saber su masa en gramos, vamos a multiplicar por la masa molecular o la masa atómica, y si estamos en gramos, tenemos los gramos y queremos conocer el número de moles de esa sustancia, entonces vamos a dividir por la masa molecular. Esta relación entonces, o estas relaciones, son las que nos permiten transitar de moles a gramos y de moles a número de moléculas para realizar los cálculos estequiométricos. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos en donde realizamos estos cálculos con un poco más de calma. Ahora que ya vimos los conceptos y además cómo se relacionan, bueno, lo que toca ahora entonces es hacer unos ejercicios modelo
para que entiendan cómo se realizan esos ejercicios y continúen ustedes un poco en su guía para la casa, que luego vamos a desarrollar con más profundidad en la clase, en colectivo. Ok, en este primer ejercicio entonces nos están pidiendo que calculemos el número de átomos de hierro presentes en 22.21 gramos de hierro. ¿Qué datos tenemos? El primer dato que tenemos es la cantidad de hierro que nos lo están dando. El siguiente dato es la masa atómica del hierro, que la podemos conseguir en la tabla periódica. Teniendo estos dos datos, entonces yo puedo hacer la equivalencia y calcular el número de moles, porque ya que tengo los gramos y me están pidiendo los números de átomos, primero tengo que transformar a moles, que es dentro del gráfico que habíamos visto anteriormente, es la mitad del camino. Entonces, yo tengo que 22.21 gramos de hierro equivalen a un mol entre 55.85 gramos de hierro, que corresponden a la masa atómica de este elemento químico, y eso nos da un total de 0,40 moles de hierro. Teniendo la cantidad de los moles de hierro, entonces yo puedo seguir avanzando y ahora descubrir cuál es la cantidad de átomos que yo tengo en ese mol utilizando la equivalencia con el número de Avogadro. Entonces mis 0,4 moles de hierro por 6,023 o 22 por 10 a la 23 átomos de hierro entre un mol, que es la equivalencia, me dan 2,41 por 10 a la 23 átomos de hierro. Esa es la manera en que se resuelven este tipo de ejercicios. Otro ejercicio típico de esta parte de la asignatura es, por ejemplo, si tenemos un total de 1,35 por 10 a la 31 átomos de oro, AU, ¿cómo debería quedar expresada esta cantidad en moles? Entonces ahora tenemos la cantidad de átomos y vamos a llevarlo a moles. Para ello entonces vamos a hacer la equivalencia. Un mol de oro va a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de oro. Si yo ahora tengo 1,35 por 10 a la 31 átomos, ¿cuántos moles me va a dar? Esto me da 2,24 por 10 a las 7 moles de oro. Esta es la manera entonces que se realizan estos ejercicios. Yo les invito ahora a ustedes a que hagan estos dos ejercicios que quedan pendientes para ir practicando para el momento en que nos encontremos en la clase. Aquí les dejo entonces un pequeño resumen de lo que vimos en esta clase de hoy, teniendo 5 puntos importantes para que los tomen en cuenta. Recuerden entonces realizar la guía, realizar los ejercicios propuestos y si tienen alguna pregunta, anótenla por favor para discutirlo en el momento del encuentro, que esa es parte de la metodología que estamos implementando en este curso. Muchas gracias por escuchar, por prestar atención y nos vemos prontito en nuestra reunión semanal.